el compuesto activo? El aceite de hígado de bacalao. ¿Ustedes comerían el aceite de hígado de bacalao? No se puede comer, es grasa, es un aceite. Entonces, Última una cajita para rincones. Una cajita ¿dónde para está la vitamina? ¿Dónde está toda la vitamina? En el aceite. Entonces, ¿qué forma? Hago una emulsión. Esto para que se aplaste una así. emulsión, pongo una fase acuosa que va a ser el agua, va a ser quizás el edulcorante, va a ser el saborizante, la esencia, y formo la parte oleosa que viene a ser el aceite de hígado de bacalao. Formo una emulsión y ya tengo una emulsión bebible que es deliciosa. Si ya no sientes el sabor, el olor quizás, pero el sabor es agradable, ya no lo sientes. ¿Por qué? Por esto. Más fuerte, ¿no? Porque simplemente la fase externa le he camuflado con agua y azúcar para ponerle el sabor. Y el aceite es internamente un microondas. Por eso ustedes ven una coloración lechosa. ¿Sí o no? Es medio lechosa, ya que tú le echas colorante rojo, naranja, otra cosa. Entonces forma una emulsión porque si no, no podría ver. Es así. Por eso, las emulsiones se clasifican si ya ven así. ¿Sí, no? Nosotros vamos a hacer emulsiones ahora. Cuidado, la otra clase. Las emulsiones se clasifican en aceite-agua. ¿Qué quiere decir? Que el aceite viene a ser la fase interna y el agua viene a ser la fase externa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo acá mi fase externa y se forman las microgotas. ¿Cuál es el agua? La externa. Este es el agua. ¿Y cuál es el aceite? Este viene a ser conocida más fácil de cualquier. Digo una emulsión más conocida porque las cremas son emulsiones. ¿Me entiendes? Toda crema es una emulsión. Bueno, no es una emulsión. Acuérdate, ¿cuál es esta palabrita? Toda crema es una emulsión, mas no toda emulsión es una crema. Grabado. Toda crema es una emulsión, mas no toda emulsión. La mayonesa no es una crema. ¿Por qué? Porque la mayonesa es una emulsión, es una crema. La emulsión es bebible, es líquida, pero no es una crema. El helado es una emulsión, pero no es una crema. ¿Que el helado también es una emulsión, profe? O sea, esos helados de leche, de vainilla que te vende McDonald's, es emulsión. Esas grasas que tú sientes en ese helado, esos helados que son menos grasosos, no los de hielo, sino los de leche, esos de crema, son emulsiones porque al final tú lo sientes medio grasoso. ¿La crema chantilly es una emulsión? ¿O no? ¿Qué es la crema chantilly? ¿Qué echas? Leche, ¿qué? Grasa. Leche, azúcar y el polvito. Mantequilla. Forma la emulsión. Cuando lo lavas, ¿qué es? ¿Grasoso o no? Sí. Es una emulsión. ¿Pero es una emulsión qué? Has formado una emulsión de dos compuestos, agua y aceite. Solo que la sustancia oleosa viene a ser el polvito que tú lo estás solubilizando sus pequeños. ¿Es grasoso o no? ¿Es grasa? ¿Chantilly es grasa? ¿Ustedes echan chantilly en el agua? ¿Se solubiliza o no? No. Porque tiene una parte de la fase externa es aceite. Pero por eso le digo, en una emulsión, agua, siempre acuérdense así, aguas, aceite, agua, la primera letra es la fase interna, la última letra la fase externa. Y la otra clasificación es agua en aceite. ¿Qué pasa acá? Solamente cambiamos el gráfico. La fase externa, ¿qué es? Aceite. Y los microgotas, las micro, ¿qué es? Agua. En inglés, water, agua y oil, aceite. Esa es la clasificación, pero existen otros tipos de emulsiones mixtas que se usan más que todo en la industria cosmética, que son estas de aquí, que ya no consta de dos fases, sino consta de tres fases: agua, aceite, agua, o aceite, agua y aceite. ¿Por qué existe eso? Porque ustedes muchas de las cremas que usan tienen provitamina B5, tienen la famosa factor Q10. Para incorporar estas son sustancias oleosas que tienes que primero formar la emulsión y después incorporar otra vez una sustancia oleosa. Entonces tienes que hacer otra emulsión encima de la emulsión. ¿Para qué? Para que tenga una dispersibilidad y tenga una penetrabilidad ese sistema. Realmente la crema, la Q10, las que vienen todas con provitamina B5, algunos tipos de emulsiones que son para champú, para lo que es pelo, etc. ¿Me entienden? Todo eso está. ¿Y cómo se ve eso? Se ve así. Se ve así. ¿Ven? Miren, la fase externa, ¿vieron?
que puede ser agua, la fase interna, que puede ser aceite, y dentro de la fase interna estoy incorporando otra microgota que puede ser agua. Agua, aceite, agua, o aceite, agua, aceite. ¿Me entienden? Son ya emulsiones más complejas que se utilizan actualmente en industria química. La farmacéutica no lo utiliza, porque también realmente los polvos o lo que son las fármacos son más solubles, ya lo conocemos, los trimazol y salmetasol. Y las de maquillajes, hay unos de maquilladores que tienen Pons. líquido abajo y como aceitito arriba. Ajá. Ya, y tú lo mezclas Y y recién lo usas. Ajá, Es como una emulsión, pero de forma mecánica, porque cuando te dejas vuelve a separar. Después nada más lo usas cuando lo agitas. Cuando tú lo agitas, formas la emulsión. Formas esto. Pero cuando luego se para la fuerza mecánica, se vuelve a usar original, se separa. Sí, se separa. ¿Me entiendes? Así estamos, Totó. Es un momento que en el enjuague bucal es enseñé importante, que tú lo agitabas y cuando tú decías agitar y usar. ¿Por qué? Porque mientras lo agitabas formabas emulsión. Cuando dejas de agitar, otra vez para la fuerza mecánica y se vuelve a separar. No tiene una agente especificada. Eso solamente es mecánico. Ya. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos. Esto se utiliza mucho en lo que es industria cosmética, todo lo que son las cremas rejuvenecedoras, colágeno, vitamina, antiarrugas, etcétera, 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 etcétera. La tecnología para hacerlo lo mismo, solamente tiene que formar emulsión y se otra vez otra emulsión. Por eso los cosméticos, muchos de los cosméticos son más caros, ¿sí o no? ¿Son más caros o no más caros? ¿Cuánto te cuesta una crema de aciclovir? ¿2 soles? ¿3 soles? ¿Cuánto te cuesta una crema, una Q10? Edson, mañana jugamos pelota. Una antiarruga. Tú sí, ¿no? Ya te separó en la cancha. Oye, Mache, exactita la dijo Juan. Tenemos acá. Ahora las emulsiones, miren, por la vía de administración, por eso le decía, todas las cremas son emulsiones, pero no todas las emulsiones son cremas. ¿Por qué? Porque tenemos emulsión tipo oral. Es generalmente ¿qué? La escoto. Aceite en agua. Tiene que ser aceite en agua, porque si fuera al revés tú no la tomas. La fase externa tiene que ser agua para poder tomarla, beberla. Si fuera la fase externa aceite, ¿tú la tomarías? No sentirían que estuvieran tomando aceite. Tiene que ser agua la fase externa. Las intravenosas, intramusculares y de vía tópica. Las vías tópicas son lo que nosotros conocemos como cremas. Ungüento no es una emulsión. Las pastas no son emulsiones, son otro tipo de formas farmacéuticas semisólidas. Las cremas son las únicas que son emulsiones. ¿Me entiendes? Ya sean cremas de bases sólidas o que son consistencia líquida. Tenemos la triancinolona. La triancinolona es una emulsión. El gasio B, la simeticona es una emulsión. Viene con una emulsión, lo prepara las gotas, son una emulsión. Tipo lechecita, algo así. Claro, el lechecito, la simeticona lechosa es una emulsión que viene. Ya viene como simeticona, ya viene la materia prima viene como simeticona el 30%, que es una emulsión de simeticona. Entonces, ¿tú qué haces? Lo haces en forma de gotas, el gasio B, gasio L, tú lo haces, pero es una emulsión. ¿Pones un anquito cuando lo pruebas? ¿Sí? ¿Un anquito? Ya ese anquito de la anquito, esa es una emulsión. ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Cuál proceso es mejor? Eso va a depender de las propiedades de penetrabilidad que tú le des. Pero sí te digo que las emulsiones son las que mejor penetrabilidad tienen. Las emulsiones y los ungüentos. Va a depender de la materia prima que tú le incorpores y a qué fase quieres llegar. Puede ser a la primera capa epidérmica, a la dermis o subdérmica para llegar a nivel sanguíneo muscular. Va a depender de qué cosa tú le eches recipientes y que el principio activo a dónde quieres que tú actúe. En cambio el gel, Bonito el profe, los ¿no? geles no tienen poder de Bonito, ¿no? penetrabilidad. Así que cicatriz que te dice que te da. Igualito. Profesor, en los intramusculares, ¿Cuál? ¿Cicatriz? ¿El gel o la crema? Es que es una crema, esa es una emulsión, Gerardo. Toda crema es una emulsión. Pero no toda emulsión es una ¿Pero la crema. estría a dónde es? ¿La estría dónde se da?
No, ya se queda hombre, pues, pero ¿a qué nivel? ¿Piel o músculo? Piel, la piel. Entonces la piel que tienes una capa, no más, sino dos capas que tienes que hacer. Un gel te puede ayudar. Pero si tú quieres ayudar a niña sanguínea en dolor muscular, no te va a ayudar. Por ejemplo, el Voltaren, ¿qué es? Emulgel, pero es una emulsión. Es una emulsión que tiene el nombre de emulgel. Si fuera gel, no te llega a nivel muscular. Si es por eso se llama emulgel, pero es una emulsión. ¿Me entiendes? Por eso, pues, el diclofenac con gel es un gel, te llega para un golpe, la inflamación leve, nada más. Pero el Voltaren, ¿qué es? Emulgel, no es un gel, es una emulsión. Pero como el valor comercial lo vende el diclofenac con gel, te pones ese nombre marketing y dice, no existe el emulgel. No existe, es una emulsión. ¿Y de qué color es la mujer? ¿Transparente o...? Transparente. Ahora le voy a decir por qué es transparente. Vamos a ver. ¿Saben por qué es transparente? Por el tamaño de la gota que lo forma. Tito. Y el emulgente es otro componente, es un compuesto cuya inclusión es necesaria para la obtención de las emulsiones y garantizar la estabilidad. Si el emulgente se rompe, si el emulgente no está en la cantidad necesaria, la emulsión se separa. Por eso pasa cuando le echan ustedes demasiado limón a la mayonesa. ¿Qué pasa cuando le echan demasiado limón a la mayonesa? ¿Pasaron una gotita? Se cortó. No es que se cortó, se separó. ¿Por qué? Porque tú tienes el aceite que le has echado, el agua de la clara de huevo y el emulgente ese huevo es una proteína del huevo. Cuando tú le cambias el pH, rompe la proteína y por eso te separa. Por eso te dicen, leche de agua y a veces la gente le echa más aceite. No, tienes que echarle otro emulsificante. ¿Me entiendes? Huevito. Échale más huevo. Si le echa más huevo, hay otras Échale más huevo. puede formar emulsión. ¿Por qué? Porque la proteína que tiene De el huevo culapa. se te rompe. Y ese es el que hace la función de emulsificante. Si ustedes, esto es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque esto de aquí les va a traer, si ustedes no echan la cantidad necesaria, no echan el emulsificante necesario, su crema sale bonita. Pero al otro día ya se separó. Se separó o se formó agua arriba. O simplemente se le formó unas incompatibilidades que vamos a ver. Y muchos de ustedes han visto que han sacado suplementos y están con agua arriba. Cuando han sacado del cajón, la han guardado después de tiempo y sacan y van a ver una pequeña acuosa arriba. ¿Por qué diga acuosa? ¿Por qué? Porque Y no debe... Y es un problema que se llama cremado. Es una inestabilidad de la crema. Que el flóculo, y por gravedad, va hacia la parte de arriba y se forma. Ahora lo vamos a ver. Los emulgentes, ¿cómo los clasificamos? Los clasificamos como tensioactivos, materiales de origen natural, sodio finamente dividido. Y estos tienen la característica común de la formación de una película de absorción alrededor de las gotas dispersas, previniendo la coalescencia. La coalescencia viene a ser la unión entre gotas. Para elegir un emulgente, ¿qué es necesario? Esto es importante. Cuando yo elija un emulgente, debo considerar uno. La eficacia, que sea bueno en forma de emulsión, la toxicidad, porque la mayoría son tóxicos, por eso se utiliza en mayor grado a nivel cutáneo. Las emulsiones biorales también se tienen que elegir el emulgente que no sea de grado de toxicidad. Y su vía de administración. Tienes que considerar para dónde lo voy a utilizar, y si es vía oral o vía intravenosa, no puedo usar un emulgente que tenga grado de toxicidad, tiene que ser uno que se inocle. Los que son de toxicidad a bajas concentraciones, son tóxicos, altas concentraciones, lo utilizamos más que todo a nivel de vía tópica. Y esto es lo que hace, por ejemplo, el emulgente. Este es el agua, este es el aceite, y miren cómo lo hago. ¿Han visto esos alfileres de punta que lo meten así, se chinche, se dobla? Lo juntan. O sea, junta la fase acuosa con la fase oleosa, dos capas. Lo va a juntar nada más, no los va a mezclar, solamente los va que estén adheridos, unidos, porque son los líquidos invisibles. Como si fueran clics que lo están uniendo la gota con la fase externa, la fase externa. Pero estos de aquí también pueden estar cargados. Ven acá, esta es la gota, este es el emulgente. ¿Ven cómo está la cabecita? Parece una célula. ¿Han visto la proteína de la célula? Ya ha parecido. ¿Pero qué? Acá, esta es la fase externa, esta es la fase externa y esta es la fase interna. La gota de aceite o agua y viceversa simplemente los está uniendo. Los está volviendo estanques. Que no se separan. Y por eso tenemos nosotros acá lo que son las famosas emulsiones llamadas cremas. Ahora en el laboratorio, cuando vemos otra
Ahí lo van a ver bonito. Cuando un grupo haga su clotrimazol y el otro grupo haga su terbinafina. Ah, su madre, vamos a hacer clotrimazol. Ya en el grupo de la mañana me veía. Algunos lo malograron, otros no, pero Totito. todo tiene solución. Yo le voy a enseñar cuando se le malogra cómo solucionarlo. Pero muchos se fueron por la terbinafina, no sé por qué. Con el clotrimazol también bonito. Será porque es novedoso, no sé. Solamente no sé por qué va a ser clotrimazol. Todos los otros 7 grupos eran que. ¿Estás llevando esto? Pero como ustedes son menos, Totito. menor picante, vamos a hacer 2. Ya, los tensioactivos los clasificamos de chicos. Se clasifican debido a las características. Miren, yo los puedo clasificar como iónicos Maestro y Rocha. no iónicos. Y los iónicos los clasifico como aniónicos. ¿Aniónicos qué signo tienen? Negativo. Negativo. Catiónicos, positivo. Y los anfóteros, es el que juega más menos. El agua, anfótero. El anfótero. Puede ser aniónicos, los tensioactivos podemos clasificarlos en iónicos y no iónicos. Y los iónicos los clasifican en aniónicos, catiónicos y anfóteros. Los no iónicos es el grupo más importante que es de vital, pregunta de examen. Baja toxicidad. Pregunta examen, Rosita. Los no iónicos son los que más usamos a nivel de grupo farmacéutico. ¿Por qué? Su Por baja toxicidad. Porque se les puede utilizar por vía de administración tópica, oral e incluso parenteral. Digestivo. ¿Me entienden? Son poros parenteral. Hay inclusiones de estudio de final de posibilidad sin materia parenteral. Son más compatibles con otros materiales. Es más sensibles a los cambios de pH. ¿Me entienden? Son más sensibles a los cambios de pH. Son de naturaleza hidrosoluble como liposoluble. O sea, ¿qué quiere decir? Que pueden formar emulsiones agua en aceite o aceite en agua. Ahora, dos tipos de emulsión podemos formar. Son estables al calor. O sea, el calor va a ser mucho más estable el calor, temperaturas de 35, 30 grados, no digo que a 50, 100 grados vas a romper fácil. Totito. ¿Por qué? Porque las emulsiones, señores, son sistemas termodinámicamente inestables. ¿Qué quiere decir inestables? Que la temperatura le va a afectar. ¿Y qué va a afectar? Aquí va a afectar principalmente para romper una emulsión al tensor, al emulsificante. Pero los iónicos te aguantan calor. No quiere decir que te va a aguantar 50 grados, pero te puede aguantar temperaturas hasta 35 grados. Por eso las cremas que dicen, no ascenderán mayor de cuánto? 30 a 35 grados dependiendo del principio activo. ¿Por qué? Porque se pueden separar, se puede romper la emulsificación y se puede provocar una inestabilidad. Lo vamos a ver más adelante. Su principal desventaja, el costo y su sabor. Bueno, el sabor la mayoría son tóxicos. Está con bacterias tu mano. No se da mal, lo que son bebibles. Los catiónicos, esos fueron los no iónicos, ¿no? Los catiónicos es el compuesto cuya fracción polar se ioniza y tiene carga positiva. Se usan los catiónicos. Se usan para formar emulsiones aceite en agua y son incompatibles con tensioactivos aniónicos. Los catiónicos no se pueden juntar con los aniónicos. ¿Por qué? Más o menos, ¿qué pasa? Se atraen. Se neutralizan. ¿Sí o no? Se atraen y no se pueden. Son incompatibles con tensioactivos aniónicos. Y en pHs alcalinos son bastante tóxicos, por lo que tienen cremas y sus características son Rosita. por lo que se usa más que todo en cremas antisépticas. ¿Cuáles son las cremas antisépticas? Las que tienen tensioactivos son antibióticos, ¿sí o no? Fusin, hay varias cremas que son antibióticos. Asepsia también hay en crema. No, la asepsia no es un antiséptico. ¿Qué es la asepsia? Sin microorganismos patógenos. No sé qué es la asepsia. No, pero si dice que tiene antibiótico, puede ser la sulfanicida de plata. De mercurio, le digo también. Sulfanicida de mercurio también. No tiene estudios clínicos, pero es igual que cicatrifió. Cuando quieran hacer una tesis, nunca pongan de base cicatrifió, porque se van a rechazar. ¿Por qué, profe? Porque no tiene estudios clínicos demostrados. O sea, nos están engañando entonces a la gente.
Tú no tienes ni una tesis en Perú De que tenga un estudio clínico de demostrar cicatricidad. Siempre tienes que comparar con un patrón. Si tú quieres hacer una crema cicatrizante, tienes que comparar con algo demostrado. Claro. Sangre de grado, una crema así con eso, así. Y el otro es tu patrón. O sea, la sangre de grado ya tengo estudios que me cura tales, estudios histológicos. Y tú, lo que tú estás investigando te va a curar. Pero muchos ponen cicatricidad. Pero ¿por qué lo han permitido? Yo no vas a encontrar estudios clínicos. Argentina dice tengo estudios clínicos, pero no. Bueno, la sala peruana los empezó a rechazar. A la primera promoción empezaron a rechazar, porque todos ponían cicatricidad, hasta que un jurado le decía al digo, dame el estudio farmacológico, estudio clínico de cicatricidad. Ya todos empezaron a rechazar. Morales Mendoza, se ha aprobado. Cuando va a efecto cicatrizante, usa siempre un patrón comprobado. O sea, madre de llantay, de sangre de grado, muchas pruebas, muchas plantas. Ejemplo, ¿cuáles son? Miren, la sal ecuatoriana de amonio, cloruro de benzalconio y la cetrimida. Esos son los catiónicos. Acetamida. Los aniónicos, cuya fracción polar presenta carga que es negativa. Son económicos, pero esta es la desventaja. ¿Qué son? Tóxicos. Solo se usa en aplicaciones externas. O sea, Tópica. a nivel tópico. El más usado, el SSS. Lauril sulfato de sodio. Apunta. ¿Y qué es el lauril sulfato de sodio? Es el que ustedes utilizan cuando usan el jabón líquido. ¿Han visto el jabón líquido? Y se lavan las manos. ¿Quién cree que lava? El lauril sulfato de sodio, porque es un jabón. Cuando se cepillan los dientes, ¿quién hace la espuma? El lauril sulfato de sodio. Lo van a encontrar. Vean atrás y lean atrás de la parte dental. Lauril sulfato de sodio. ¿No entienden qué es lauril sulfato de sodio? Lauril sulfato de sodio. Profe, ¿y el que se significa lauril sulfato de sodio? el que se come colinos? También. Es una baja, sí, es el jabón, el detergente. Lo que pasa es que tú no lo consumes. Esto tú no lo consumes. Tú simplemente lo estás haciendo y lo estás botando. El lauril sulfato de sodio es un detergente. El nivel depende de concentraciones mayores del 70% es como detergente, concentraciones del 0,5% lo usas como emulsificante y concentración del 1% lo utilizas como coagulante, solubilizante, la disolución de muchos principios activos insolubles. Por ejemplo, el atenolol lleva la sulfato de sodio. Atenolol. Porque el atenolol es tableta insoluble. Tanto sabe. Y con la mejor cápsula usa la sulfato de sodio. Quiero tener su cerebro. Pero no es polvo, sino en sólido. No en líquido, sino en sólido. Son coadyuvantes de la disolución, pero a concentraciones que no te van a dar ese efecto tóxico. Pero a concentraciones que no te dan ese efecto tóxico. Cuando usas un jabón, lo usas al 70%, que es bastante. Puede ser externo. Pero sí es una cosa bastante. Es detergente, 70%. Al 70%. Cuando usas como detergente es al 70%. Que retrocede. Ahora le vamos a enseñar el lauril sulfato como un jabón, es líquido, como parece una goma, cuando te lavas la mano, te hace turno, te lavas. Los champús también tienen lauril sulfato de sodio. El lauril sulfato de sodio, aparte tiene copoamina, DEA, etanonamina, etc. Esa es cosmética, cuando vean cosmética, tienen que tener champú. Les puedo enseñar ese champú si quieren. No, chupo es fácil. La porción y los tensioactivos no iónicos. La porción hipofílica suele constituir un alcohol o un ácido graso. Su cadena es larga de átomos, de 12 a 18 átomos. La porción hidrofílica consta de grupos alcohol o óxido etileno. Entre sus principales destacan los estres de glicol, el glicerol, los polietilenglicoles y los sorbitoles. Polisorbatos y sorbitatos. Son poco usados. Los tensioactivos no iónicos son pocos usados. Los más usados, ¿cuáles son? Propilenglicol. Siempre he escuchado, profe, con el propilenglicol. No, propilenglicol es otra cosa, es un alcohol. Este es polinglicol. Es otra, una cosa es propilenglicol y otra es polietilenglicol, que es otra cosa. Son cosas diferentes. Pero ahora les voy a mostrar cómo es el propilenglicol, que es líquido, biodulceíno, y el polietilenglicol, que se utiliza generalmente para qué. ¿Saben qué pasa con los polietilenglicoles?
o los poliglicoles cuando utilizan acétole, en la base de qué? De los óvulos y de los supositorios. Ah, O sea, los supositorios solamente constan de tres cosas. Pateo, ¿no? Glicerina, polietilenglicol 6.000 y polietilenglicol 4.000. Los óvulos vaginales también. Principio activo. Profesor, va a haber prácticas de Paulita hasta que pregunta. Sí, sí. vamos ya, profe. Los orbitales, Bacán el laboratorio, ¿no? Doris. Y los tampoco, yo no voy a mostrar las materias primas para que vayan bien, pero los nombres, yo prefiero sí, es que los nombres vayan buscando, para que se vayan recordando. Así como les dije, una materia prima puede ser utilizada en varias formas. Claro, ¿sí o no? el parabeno, Ahorita les dije el sulfato de sodio. Sulfato de sodio, a una concentración alta es un detergente, a una concentración baja puede ser un emulsificante y a otra concentración es un coagulante de disolución. El carboximetilcelulosa, ¿qué puede ser utilizado? Ese es Como viscosante, Viscosante. como agente suspensor y puedes usar como gel, como base para la formación de geles. Entonces, cada uno, dependiendo de la concentración que use y quien quiera aplicarlo, va a cumplir una función. Es igual que el almidón de maíz, más conocido como la marcena. Lo puede utilizar como diluyente en una tableta, en una cápsula, como aglutinante en la fabricación de tabletas y cápsulas, como desintegrante en las tabletas y cápsulas, o simplemente como antiadherente, para evitar la adherencia. O sea, son 4 funciones dependiendo de la concentración y la etapa del proceso donde yo lo utilizo. Eso lo van a conocer poco a poco los procesos. Pero siempre tienen que hacer, van a ver. Ahorita ustedes van a usar CMC, lo vamos a usar en jarabes, lo vamos a usar en suspensiones y lo vamos a usar en geles. Entonces, la misma materia prima en 3 formas farmacéuticas diferentes. La concentración varía. Tienes que usar las propiedades. CB por CB, profe. Y los anfóteros son aquellos cuya fracción polar pueden ionizarse. Y ese puede ser positivo o negativo. Y si mueven pH en medio, la lecitina es la más usada en funciones parenterales. La lecitina se utiliza. Los anfóteros. Totito. ¿Y cuáles son las propiedades de las emulsiones? Esto es lo que quería ir. Una de las propiedades es el tamaño del glóbulo que se forma. Miren, si el glóbulo va a haber un macroglóbulo, que es decir que son glóbulos grandes, vas a ver 2 fases diferenciables. O sea, cuando tú agitas la emulsión, si el emulsificante ha visto, cuando ustedes agitan, ¿cómo se forman? Gotas grandes y después se separan. Ahí vas a ver. Cuando la gota, la esfera, la microgota es mayor de 1 micra, vas a ver un blanco lechoso, lo que vemos en las cremas. ¿Las cremas cómo no son? Leche. Blanco, ¿sí o no? Cremoso, crema o blanco. Blanco cremoso, blanco lechoso. Cuando la gota va de 1 micra a 0,1 micras, es un blanco azulado. Hay unas cremas que son medias azuladas, dependiendo de lo que tú la uses. Cuando es de 0,1 micras a 0,05 micras, es un gris semitransparente. Y acá está la tecnología del Voltaren. Cuando es menor a 0,05 micras es transparente, pero es una emulsión, es un gel. ¿Por qué? Porque la gota es más fina. Y al ser más fina, la difracción de la luz no le da ese color blanco. ¿Y su costo es mayor, profe? Puede ser, necesariamente el coste mayor, dependiendo de qué utilices, qué emulsión utilices. Pero si utilizas, para formar eso, necesitas saber qué emulsificante estás formando para obtener esta micro gota. Pero es una emulsión. Puede ser transparente, que te puede ser su gel, pero es una emulsión. Y por eso tiene poder de penetrar. O sea, no hay Emulgel, por eso le ponen el nombre emulgel. ¿De qué viene emul? De emulsión, que tiene la característica transparente de un gel. Pero ya saben por qué se forma, por qué es transparente. ¿Por qué? La boca que se formaba en el Menor. Y además es más conocido como gel, ¿no? más conocido como gel. ¿Por qué le han puesto gel? Porque Porque es es marketing. transparente. Porque también vino como gel. Entonces tú le cambias esa emulsión, la gente no lo va a conocer como emulsión, como crema, lo va a conocer como gel. Entonces le cambian el nombre emulgel. Pero en verdad es una emulsión Onurpus. que es transparente por eso. Por el tamaño, ¿no? Por el Exxon. tamaño que ha formado la gota de la emulsión interna, la fase interna. Eso apúntenlo, porque eso lo van a ver, ustedes lo van a saber. Pregunta de examen. Cuando vean una crema media azulada, no es porque está mal. No. Es porque la gota Es tiene un pan- tamaño de gota que usted lo ve medio blanco azulado. O sea, no, está contaminado. O sea, Ejemplo, profe, ejemplo. Azulado. Pregunta de examen, profe. No, eso no. Eso no.
apréndanse ustedes, este cajón del examen. De cajón, profe. O igualitos, hermano, de cajón. Usted pregunta, fija el examen. De cajón. Es por la materia primera. En hipoglós. ¿Qué tiene el hipoglós? ¿Hipoglós no es una crema? Igual que la crema del doctor Simon, no es una crema, mal llamada crema. ¿Qué? Por entonces, Dice crema, pero no es crema. ¿qué es? ¿Por qué? Porque la crema, ¿qué tiene? ¿Qué es una emulsión? La crema es una emulsión. ¿Y es la dispersión de un qué? De un líquido en otro líquido. Ya, y la crema del doctor Simon o el hipoglós, ¿qué tienes? Tienes un sólido, que es el óxido de zinc, disperso en una base oleosa, que se llama pasta. Pero le ponen como marketing crema. Pasta. Yo te lo voy a demostrar que una pasta esa característica y sale esa característica de la crema, por eso es media amarillenta. ¿Sabes por qué es media amarillenta? Por la lanolina negra que tiene. Lanolina. Esa amarillenta es la lanolina, es amarilla. Lanolina. Está bien, pero no es una crema. Ahora el hipoglós, ¿cuál es la característica de una pasta que tiene hasta un mayor de un 25 o 30% de un sodio disperso en una base semisólida? Que lo vamos a ver más adelante cuando veamos pasta. Bien, pero al mercado, Líquido, el sólido, mercado pone líquido. nombres que tú tienes que saber qué es. Por ejemplo, la pasta Lazar, que no existe, pues, Profe, ¿y el colines qué es? Y cuando vas a pedir tu permiso, tu registro sanitario, cuando pones todas las características de tu producto, si le pones, por ejemplo, que dice que es una pasta Y es un... es que el ingeniero te dice si es una pasta, no te evalúa el concepto, te evalúa la formulación. Nada más, el ingeniero te evalúa la formulación y que la formulación tenga un estudio clínico comprobado. Eso te evalúa el nada ingeniero. más, o sea, No te evalúa el la concepto. rótula No te evalúa el concepto. Profe, ¿el colines es qué es? Es una pasta. Pasta ¿Por también. qué? Pasta, es un sólido disuelto ¿Qué en... tiene de sólido? Carbonato de calcio, es el que te hace el efecto abrasivo. ¿Cuál es el que le da la espuma? En la sulfato de sodio. Lauril sulfato de sodio. Ah, interesante, ¿ah? Ya salió mi problema entonces. Lauril sulfato de sodio es el que le da la espuma, dice. Por eso la crema, las que son transparentes, el colgate que es transparente es un espacio, es un colgate en gel, tipo gelificado, porque no tiene un sólido disuelto. Ahorita a veces venía el colgate medio rojito, medio azulado, es pero pasta. era translúcido, ¿sí o no? Y a veces no es una pasta. ¿Por qué? Porque si fuera una pasta tendría el sólido. Por ejemplo, el colgate, el colino, el dedo es pasta. Ahora le voy a explicar más adelante otra clase cuál es el concepto de una pasta. No se adelante. No. Está emocionado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se forman los glóbulos a nivel microscópico. Falta bastante poco. Otra característica es la concentración, la cantidad relativa de la fase al formar la emulsión. Esto va a depender mucho del agente emulsificante, cómo se formen las gotas. Hay gotas que se van a formar así en cantidad, otras que se van a formar más grandes, más pequeñas. ¿Me entiendes? Eso es lo que le va a dar la característica al tipo de emulsión que nosotros veamos. La concentración. Va a depender mucho del agente emulsificante. La viscosidad. Esta es una característica de la emulsión. Factores que afectan las propiedades biológicas en una emulsión. La viscosidad de la fase externa, la viscosidad de la fase interna y la naturaleza del agente viscosante. Apunten eso es lo que dije. La viscosidad de la fase externa, subrayen lo que es lo más importante. Lo otro es terminología técnica. La viscosidad de la fase externa, la viscosidad de la fase interna y la viscosidad de qué? Del agente Emulsificante. Si yo quiero hacer una emulsión bebible, ¿tiene que ser altamente viscosa? No. ¿Como una crema? No, tengo que modificar la viscosidad. La viscosidad tiene que ser guapa, que yo pueda echarle la cucharita y tomarla, ¿sí o no? Si es una emulsión intravenosa, ¿tiene que ser viscosa? Más todavía. No, tiene que ser lo menos viscosa, porque si es viscosa, ¿qué pasa? No Te entra. va a doler. ¿Sí o no? Una crema, ¿tiene que ser viscosa? Sí, porque no se te tiene que estar cayendo derramando, ¿sí o no? Entonces la viscosidad es un factor importante que va a depender de la viscosidad de los componentes de la fase externa, de la fase interna y del emulsificante, y sobre todo del emulsificante. Salud. Las propiedades eléctricas. ¿De qué va a depender esto, señores? De los emulsificantes que yo uso. ¿Qué tipo de emulsificante hemos usado?
no iónicos, Iónicos. aniónicos, catiónicos y anfóteros. Y anfóteros. En el caso usemos los iónicos que son aniónicos, catiónicos y anfóteros, ¿qué tienen? ¿Cargas o no tienen cargas? Sí. Esas cargas le van a dar una propiedad eléctrica, tanto negativa o positiva, que va a afectar la superficie, se va a poner en contacto con medio acuoso, siendo los mecanismos principales disolución de iones, ionización, absorción de iones y doble capa eléctrica. Van a poder interactuar y también te pueden perjudicar. Porque muchos de los estos, ustedes ven que los envases en las emulsiones, pónganse las cremas. ¿Las cremas en qué vienen envasadas? Chisguetes. Vienen en tubo, no chiguete, es tubo con la de aluminio. Ajá. No es chiguete. Es un tubo con la de aluminio. ¿Qué más viene? En polietileno de baja densidad, que son los potes. ¿En qué más viene? En vidrio. Claro, los cosméticos ¿en qué vienen? En vidrio. Entonces tú tienes tres tipos de materiales. Y esos materiales no deben formar carga estática. Si esos materiales formaran carga estática, tú vas a tener problemas con la ionización. ¿Por qué? Porque quizás uno de sus emulsificantes tiene carga, puede ser iónica, puede ser no iónica, puede ser anfótica. Y te puede crear un incompatibilidad. Todo eso tenemos que estudiarlo al momento de desarrollar la preformulación. Meta no es tan fácil meterlo en cualquier envase. No es que yo lo meta en un envase, no, tengo que ver, analizar qué ese envase, cómo le puede afectar en el caso de la emulsión. Ahí lo tenemos, ¿ven? Puede ser la emulsión mi gota, miren cómo está cargada. Se puede cargar negativamente, puede interactuar, puede ser atraídas o atraídas por el vidrio. Entonces miren que forma carga eléctrica. Y la inestabilidad, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer y que no debe presentarse cuando hagamos una emulsión. Cuando digo una emulsión, ustedes se enfocan primero una crema, porque es la mayor cantidad que ustedes conocen. Existen otras emulsiones bebibles y intravenosas, pero la más que ustedes van a poder relacionar con una emulsión son una crema. Por eso, ¿todas las cremas son emulsiones, sí o no? No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, pero no todas las emulsiones. Te pregunto, ¿sí? Mentiroso, Y profe. estas son lo que no debe pasar. Miren, Otra cosa, pregunta. definición. Una emulsión estable, una emulsión estable mantiene el tamaño y número de globos en las fases dispersas por unidad de volumen en la fase continua. ¿Qué quiere decir? Una emulsión estable va a mantener distribuidos homogéneamente los glóbulos en la fase externa. O sea, los glóbulos están distribuidos homogéneamente para que tu emulsión sea estable. Cuando esa distribución de glóbulos vea afectada, ocurre una inestabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hicimos acá? Esta es mi emulsión, mi fase externa, ¿sí o no? Por ejemplo, que sea agua. Mi fase interna tengo mis glóbulos así. Están distribuidos homogéneamente, dispersos. Un líquido disperso en otro líquido, que es la fase interna, que es aceite, está disperso homogéneamente. ¿Qué pasa cuando esta distribución se ve afectada? Aquí ocurre el problema de inestabilidad. Lo que quiere decir que si una emulsión es estable, es cuando los glóbulos formados se mantienen homogéneamente distribuidos en la fase externa. Pero cuando estos glóbulos son afectados, ya sea por diferentes, una estabilidad química, una estabilidad física, ya sea por factores de pH, por contaminación microbiana, se presentan las inestabilidades. Y las inestabilidades más presentadas son el cremado, son la floculación, la ruptura, inversión de las fases, la ruptura de la emulsión. Y vamos a ver primero, ¿qué es el cremado? Eso es lo que yo les decía. Es un proceso causado por acción de la gravedad. Miren cómo están los glóbulos. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia arriba. Al formarse hacia arriba, ¿se está formando esta fase? No. Se están uniendo los glóbulos, pero se están uniendo por la gravedad. Entonces tú vas a ver, en una crema vas a ver, por eso se aparecen esas gotitas de aceite, de agua, ustedes. Cuando el glóbulo es agua. Pero cuando el glóbulo es aceite, se van a formar como pequeñas bolitas arriba. ¿Viste? Cuando lavan la sartén y queda aceite, se forman así. Se van a juntar como bolitas de aceite. Vas a encontrar tu crema blanquita y le vas a encontrar bolitas de grasa encima. Ya, esto está ocurriendo por el cremado. Porque algo le ha afectado y por acción de la gravedad, esos glóbulos están separados y están yendo a la parte de arriba. Ese es el cremado. Es un proceso reversible que puede distribuirse en medio de dispersión o agitación. Si yo lo puedo, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente por agitación mecánica, vuelve a su estado original. Esto va a depender de esta forma, es una novedad. El cremado
¿Cómo puedo reducir yo el cremado? Meto por reducción del tamaño del glóbulo. El glóbulo quizás formado no es el adecuado y por eso tengo que reducir ese tamaño del glóbulo. Aumentando la viscosidad de una de las fases, tanto la externa como la fase interna, tengo que aumentar la viscosidad. Generalmente aumentaría la viscosidad de la fase externa. Esta fase de acá tendría que aumentar la viscosidad. ¿Por qué? Porque voy a evitar que el glóbulo suba. Es como una miel de abeja. Si tú al agua le soplas una burbuja de aire, ¿qué pasa con la burbuja de aire? Sube. Pero si tú a la miel de abeja le soplas una burbuja de aire, ¿sube o no sube? Demora en subir. ¿Por qué se demora en subir? Porque hay que cambiar la viscosidad. ¿Me entiendes? Si yo cambio la viscosidad de la fase externa, puede ser que ese glóbulo demore en formarse. Puede formar cremado, pero va a demorar. Generalmente se le cambia la viscosidad agregando en la formulación una goma. Las gomas son modificadores de la viscosidad. Goma Trabacanto, la goma arábica, etc. La floculación. La floculación es otra inestabilidad. En este caso, los glóbulos se van a empezar a juntar uno con otro. Ya no se separan por la gravedad, sino empiezan a juntarse así. Por ejemplo, acá tengo mi glóbulo normal y acá tengo otro globulito así. Un grupito de glóbulos. Acá tengo normal y acá tengo otro grupito que se está formando.